Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hay uno de los cambios más interesantes en las últimas décadas en el mundo, y es este advenimiento, esta llegada masiva de nuevas tecnologías que están cambiando pues, la realidad como vivimos, la realidad como trabajamos, incluso la realidad como nos relacionamos en tanto que seres humanos. Uno de esos aspectos tiene que ver con algo que en general se suele llamar la robótica, y para hacer parte de este mundo es necesario tener cada vez más una mayor educación en robótica. Para entender esta perspectiva de qué significa la robótica, pero cómo se compite o cómo se educa en robótica, pero sobre todo además qué está haciendo Colombia para, digamos, tener una introducción en este ámbito de la educación en robótica, vamos a hablar con dos personas que conocen este problema o este ámbito de acción de forma detallada. Una de estas personas es Viviana Garzón, directora de STEM Robotics del Parque Científico de Innovación Social de la Universidad Minuto de Dios y directora de FEST Lego League en Colombia. Viviana, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ustedes por invitarnos. También nos acompaña el profesor Jonathan Gómez Perdomo, profesor de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Profesor Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero arrancar esta conversación preguntándoles qué se entiende por robótica. ¿Qué es robótica, Viviana? Es un mecanismo activo que cobra vida, uno podría hablar para los niños, cobra vida gracias a la programación, la mecánica, la electrónica. Es la integración de diferentes disciplinas en el movimiento para hacer tareas repetitivas. Nació para reemplazar esas tareas que el ser humano no quería hacer, y hoy en día se busca que esté en las áreas donde los seres humanos correrían riesgo en su vida o riesgo cualquier parte de su cuerpo por hacer esa tarea repetitiva múltiples veces. Dicho eso, Jonathan, la pregunta más simple, ¿qué es un robot? Un robot es una especie de ser que nos va a reemplazar. Hay toda esta ciencia ficción de que los robots nos van a quitar desde el trabajo hasta las relaciones afectivas. ¿Qué es un robot en sentido estricto? Bueno, el robot es una combinación, como lo decía Viviana, de una máquina con una parte de programa, algo que le da la capacidad de hacer cosas con esa máquina. No nos van a reemplazar, lo que pasa es que son un complemento de nosotros. En este momento lo estamos viendo, los robots van y resuelven problemas, como decía Viviana, que nosotros no podríamos ir a resolver, bajar allá al fondo del mar, tratar de solucionar problemas allá, meterse a donde hay químicos que nosotros no podríamos respirar, a temperaturas que nosotros no podríamos resistir. Esas máquinas que tienen esos programas que les permiten hacer cosas son lo que son los robots. Que tenemos esa preocupación como la tenemos todos, ¿no? Siempre como que hay una máquina que va a ser capaz de pensar más que nosotros, que nos va a ver como sus enemigos. Es una preocupación que hemos tenido no solamente contra las máquinas, sino contra otras especies, contra los alienígenas o contra las otras especies de seres vivos que pueden atacarnos a nosotros. ¿Por qué es importante en esa dimensión, Viviana, conocer o tener una educación en robótica? Las nuevas generaciones vivirán carreras que no conocemos hoy en día. Hay profesiones que aún desconocemos, que serán las que tienen que enfrentar. El día a día nos pone a trabajar con robots. Entonces ya los médicos no hacen cirugías como pasaba antes, que era el médico quien hacía la incisión, el médico quien tomaba toda la decisión, sino hoy en día son robots que son manipulados por un cirujano quienes hacen las cirugías. Entonces en ese ámbito de la salud, la robótica cobra un valor. En el ámbito del derecho, pensábamos que solamente los abogados sentados leyendo los documentos toman decisiones, pero no, ahora la robótica entra a tomar una acción importante frente a los procesos legales. Entonces todas las disciplinas, independientemente de la que decidan un niño o la que queramos hacer, está inmerso la robótica. En ese sentido es necesario que todos conozcamos, entendamos cómo funciona, también para poder sacar el mayor provecho de ella. ¿Esto implica tener mayores habilidades en la educación, Jonathan? Sí, claro. Es que los roles van a cambiar. Nosotros vamos a dejar de ser operarios, a manejar, a controlar y a informarle a los robots qué cosas deben hacer. Nos toca a nosotros decirles a ellos, mire, usted va a tener que hacer esta tarea, nos vamos a tener que interactuar con ellos. Nosotros ya no somos los que vamos a ir a operar, a poner la cosa en la máquina, sino el robot la va a hacer por él solo y nosotros le vamos a decir cómo debe hacerlo. Nos toca educarnos para ser líderes,
nos toca educarnos para controlar esas máquinas. Hay algunos que hablan ahí de un concepto, Viviana, de robótica educativa. ¿Qué es eso? Robótica educativa es utilizar a la robótica para enseñar a los chicos nuevas habilidades. O digamos que las habilidades que deben haber desarrollado en otras estrategias. La robótica educativa lleva el robot al escenario escolar, les presenta al robot como un amigo, entonces les dice, miren, con el robot, ¿qué podíamos hacer? Construir las soluciones los sueños que tengan con el robot. Yo quiero un robot que limpie mi habitación. ¿A quién le gusta limpiar la habitación? Entonces los niños empiezan a poner las matemáticas, las ciencias, la tecnología al servicio de las actividades que quisieran solucionar. En ese ámbito se entiende la robótica educativa, llevar el robot al ámbito escolar, permitir que los niños de 7 u 8 años empiecen a trabajar en temas de robótica, a pensar esos escenarios, a desarrollar un pensamiento analítico para la solución de problemas, esto a su vez los llevará, cuando estén en sus últimos años académicos, a pensar en las áreas de ingeniería, también en las áreas de humanidades, cómo utilizar la tecnología para el bien de la humanidad. ¿Qué tanto ha progresado el país en la enseñanza de la robótica? Digamos que estamos un poco colgados, podemos decirlo, vamos un poco atrás, hemos empezado a hacer cosas desde hace unos 7, 8 años, muy poquitas así, pero hemos ido avanzando, vamos avanzando, ya como tú lo sabes, tú tienes lo de Lego, ¿cierto? Entonces ya lo estamos progresando. En la universidad nosotros estamos trabajando con colegios tratando de llevar en la educación media fortalecida algunos programas de robótica. Eso se ha ido haciendo porque sabemos que tenemos que permear a toda la educación, a todos los niveles, no solamente a nivel universitario, colegios y en colegios de primaria, tenemos que irlos permeando. Estamos avanzando, pero realmente estamos colgados con lo que respecto al mundo se ha hecho. Es decir, la educación en robótica no debe ser solamente en universidades, tienen que empezar desde los colegios. Sí, estamos de acuerdo. Tienen que empezar allá y tenemos que mostrarle, es que como lo decía Viviana, la robótica es algo para que los muchachos y los niños vean que el conocimiento no es esa teoría que a veces se les vuelve tan difícil, tan etérea, sino que la pueden realizar. Cuando una persona puede concretar ese conocimiento, ver lo que es concreto, verlo actuando, lo puede interiorizar mejor. Y cuando mejor que en los niños pequeñitos. ¿Qué es, para tratar de entender este asunto, qué es STEM en relación con robótica? STEM es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, como sus siglas lo dicen. Cuando se integra la robótica es poner al servicio del movimiento de un problema estas 4 áreas del conocimiento. Entonces, cómo las matemáticas se requieren para hacer cálculos, cómo realmente la física influye, la ciencia influye en el movimiento del neumático de un robot, independientemente del que se utilice, cómo esas estructuras mecánicas por el peso, por el rozamiento que pueden hacer, influyen. Entonces es poner al servicio el conocimiento teórico en esa práctica que hacen los niños y las niñas para dar vida, para dar vida a sus sueños que ellos empiezan a imaginar, porque la robótica también les permite pensarse como actores activos de las soluciones de este país o de las soluciones que tienen en su entorno. Entonces, si yo quiero, lo que les decía, una cosa es arreglar el cuarto sin tener que hacerlo yo, eso quisieran todos los niños. Pero otra de las acciones es qué pasa con tener que llevar la basura, reciclarla. He visto varios ejercicios en los que hay recicladores de basura, que es una actividad peligrosa por el material que está inmerso. Entonces los chicos empiezan a ser actores activos de los procesos gracias a ese conocimiento teórico que ellos tienen en las aulas de clase. A ver, yo quisiera precisar esto que me es importante, hemos hablado del ámbito del universitario, pero también de la educación básica, primaria, básica, secundaria. ¿En qué estamos en esta conexión? Según lo que entiendo, por lo que dice Jonathan, estamos quedados, en la educación superior estamos quedados y en la básica también. Sí, el país ha hecho esfuerzos, uno reconoce esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio de las TICs, el Ministerio de Educación, se hacen talleres, cursos, empieza uno cada vez más a escuchar acciones de robótica educativa, concursos para los niños y las niñas, pero aún falta que esto dejen de ser acciones aisladas para hacer políticas de país que nos lleven a que más niños y niñas en edades tempranas empiecen a tener un contacto real, un contacto en el que la ciencia y la tecnología sean
importante y que en su educación superior les permita seleccionar la carrera que ellos decidan, pero aplicar la ciencia y la tecnología, porque a veces esas aplicaciones también se nos están quedando cortas como país. Hay muchas cosas de ciencia y tecnología donde está aplicada la robótica, la inteligencia artificial, en la que nosotros hasta ahora estamos llegando, y en países donde no está llegando, sino ya está pasando a una siguiente etapa. Entonces creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar muy rápidamente, o si no siempre vamos a estar pues rezagados a unos puestos, en los puestos de abajo atrás, de los rankings. perdidos. Carlos, imagínate que, por ejemplo, hay países que ya están pensando que inteligencia artificial y programación se va a dar en primaria. Nosotros apenas estamos pensando en que son cursos que están en nuestra maestría. Algunos, exacto. Nosotros apenas estamos diciendo inteligencia artificial y robótica acá, y bajémoslo a la educación media fortalecida y haciendo, como tú dices, Viviana, esfuerzos aislados, no política en escuelas. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Nos toca decir, no, toca enseñar a los niños desde segundo, tercero de primaria, esto es un robot, esto es inteligencia artificial, esto es programación, y tome, trabaje con ellos. Hay algo también que pasa, y es que vemos cada vez más concursos en temas de robótica donde participan los niños de 10º y 11, que está muy bien, Urcho, no estoy diciendo que sea mal, pero ¿dónde están los niños de 4º y 5º con todas esas habilidades donde también deberían estar participando, porque son ellos los que pueden hacer el cambio generacional? Entonces creo que en eso tenemos que fortalecernos, llamar más a las universidades, a todas las universidades a participar y a ser parte de este cambio, porque las universidades creo que generan digamos que un enlace perfecto, cuando son ellas las que le dicen a las instituciones educativas: miren todo lo que hay que hacer, a los profesores, miren todo lo que podemos hacer si ustedes nos ayudan con los niños desde la primaria. Es que me quedo ahí como corto de preguntas, porque esto lo que refleja además es una clara falencia en la formación en ciencias básicas en todo el sistema educativo en el país, y entre ellas en matemáticas. Estamos muy quedados, pero si uno lo mira además en la proyección de lo que hay en muchos lugares del mundo ya compitiendo, es que ya no es un sueño, sino que es en realidad, incluso en nuestro medio, uno ve los sistemas robóticos, los sistemas de inteligencia artificial, que además muy recientemente hemos empezado a hablar en público de inteligencia artificial. Esto no lleva más de 2 años en el país, digamos como una cosa pública, más allá de los expertos, los especialistas. Pues estamos muy perdidos, o estoy equivocado, Viviana. No, es así, ahí las ciencias básicas siguen siendo el coco de los niños. A quienes les gustan las matemáticas y preguntan, sigue siendo un porcentaje mínimo. Algo pasa en las aulas de clase cuando esas ciencias básicas también intentan conectarse más con el entorno real de los estudiantes, y eso los aleja. Entonces, si preguntas en 8º quiénes quieren ser científicos, matemáticos, ingenieros, el número se reduce. Y si vas a las universidades, entonces cuántos estudiantes se matriculan en programas de ingeniería o de ciencias, ese número se reduce. Pero algo está pasando en esa conexión, como tú lo dices, algo está pasando en esa conexión, y estamos dejándolo a estudios aislados, a acciones aisladas, y como país hay que hacer algo desde la base, porque si no, el pensamiento crítico, que es una habilidad necesaria para poder hacer robótica o para empezar a desarrollar proyectos diferentes con los estudiantes, pues va a seguir siendo un tema de conversación por largo tiempo, y no el tema de conversación de qué nuevas cosas llevamos a las aulas de clase para que nuestros estudiantes tengan más que explorar. Una de las cosas ahí que toca tener cuidado es que, por ejemplo, en países como Japón, para poder ser profesor de colegios de primaria, lo que llamaremos aquí primaria, tiene uno que tener doctorado. Mientras que acá nosotros los profesores de primaria y secundaria no necesariamente tienen que tener esa formación. Y pues eso es requerido para que, la verdad, los niños sientan que el profesor siente pasión por lo que enseña. Y si usted es un profesor que ha hecho robot, que ha enseñado matemáticas, que las ha usado y que las vive, pues los niños lo van a sentir. Entonces, ese cuento de los robots precisamente es eso. Mire, usted puede construirlo, mire, acá está, y si yo le muestro esas ganas, como nosotros lo hicimos aquí con unos niños que trajimos alguna vez, les mostramos, y los niños felices de colegios de bachillerato de los primeros años, y ellos estaban felices porque uno les muestra la pasión por las cosas. Esa es como la desconexión que hace falta realmente. A ver, Viviana, quiero preguntarte, además, aprovechando esto que llegamos a este punto, que tú haces parte de First Lego League. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo genera competencias en el país frente a los niños?
El FIRST Legally, el FIRST es realmente una asociación interesada en el avance de la ciencia y la tecnología en niños y niñas en Estados Unidos y tiene 5 competencias. Nosotros organizamos una de ellas, que es el Lego League. Es una competencia en la que se utilizan robots de Lego, que es un juguete. Los niños, tienen una ventaja, es que el robot en estructura ya está diseñado. Hay unas piezas de Lego con las que siempre jugamos, hemos jugado todos, pues son de ensamblar. La competencia está dividida en 4 áreas realmente. Una que busca que los estudiantes desarrollen, o que los niños y las niñas, porque no todos son estudiantes de colegio, desarrollen habilidades mecánicas y motrices para ensamblar robots. Otra área muy importante para la competencia es el proyecto científico. Cada año la competencia inicia con un proyecto, entonces con un tema. El año que acaba de terminar estábamos en el espacio, era cómo sobrevivir en el espacio, y acabamos de iniciar una temporada que lo único que sabemos es el tema que anda por ahí volando, y es ciudades sostenibles. Entonces cada año les propone a los chicos un tema, les pide que investiguen, que construyan un robot para solucionar esas competencias. Entonces esto desarrolla habilidades en temas de tecnología y robótica en la construcción del robot, pero también esas habilidades en investigación e indagación que son tan importantes para ellos, y la solución de un reto, ir de algo muy grande a algo muy puntual con el proyecto de investigación. Estas 2 cosas son evaluadas desde otros 2 escenarios. Esta competencia tiene en la evaluación de cada equipo participante los ojos puestos en muchas cosas. Entonces, una en la que los pone, que para nosotros, para Uniminuto, cobra mucho valor en un país que está pasando una época de conflicto muy compleja, se denomina Core Values. Entonces, los estudiantes han trabajado en su robot y su proyecto de investigación, pero queremos saber qué aprendió para su vida, qué aprendió del otro. Entonces, la competencia tiene un valor que se llama la copertición. Es como mientras yo compito con otro equipo, yo aprendo de ese equipo. Como mientras estoy trabajando con mi compañero, también estoy aprendiendo de él, y no solamente aprendiendo las habilidades técnicas, sino unas habilidades para la vida. Entonces, el liderazgo, inspirar a otros, son valores muy importantes en esta competencia. Y también dentro de esa vista que tienen, pues también se evalúa cómo los chicos llegan a desarrollar los robots. Porque sabemos que aquí está implícito un maestro o un coach que colabora en los equipos. Nuestros equipos son de 3, mínimo 3 y máximo 10. Niños entre 9 y 16 años, y muchas personas dicen, es que los adultos les hacen las cosas a los niños. Entonces, es que es un profesor de ingeniero que le construyó el robot y lo llevó el día de la competencia. Entonces, también estamos viendo cómo los niños llegan a la construcción de un robot, y esa es una evaluación que les hacemos desde diseño. Y explícame cómo lo construiste, qué hiciste, qué aprendiste ahora de las matemáticas, qué aprendiste respecto a la física, qué aprendiste respecto a la ciencia, todos esos conceptos del aula de clase, cómo están en este robot en el que llegaste. Entonces, digamos que es una competencia bastante integral. Yo hablo, siempre que la presento, digo, es el equilibrio en lo que queremos que aprendan de ciencia y tecnología con el robot, que aprendan de investigación en esas 2 competencias más profesionalizantes, pero las que necesitan para la vida, y es saber por qué hacemos las cosas desde el diseño y saber quiénes somos en la vida desde Core Values. Eso es FIRST Legally, llevamos organizándolo, esa es nuestra 3ª temporada que lo organizamos en Colombia con el Uniminuto y el Parque Científico de Innovación Social. Ya han participado alrededor de 1000 niños en la competencia, y esperamos este año tener 2500 niños en competencia de todo el país. Jonathan, ¿han llegado muchachos que hayan pasado por esta experiencia de la universidad ya? Que yo sepa, no, porque creo que son todavía muy chiquitos, ¿cierto? 14, 15... Este año están graduando, se están graduando los primeros. Sí, los primeros. O sea, apenas van a pasar a la universidad. Este año ya entraron los primeros estudiantes. El año que pasó entraron los primeros estudiantes. No hemos hecho el seguimiento de a qué universidades llegan, pero también creemos que los chicos con todas estas habilidades pues también van a pedir cambios a las universidades y a los programas de ingeniería si tenemos niños que desde el colegio han aprendido estas cosas. En la Universidad Nacional, Jonathan, ustedes en ingeniería también hicieron una experiencia con niños.
Sí, nosotros hicimos un trabajo, nosotros diseñamos unos robots pequeños que eran con madera, les pusimos unos controladores muy sencillitos y lo que les dijimos a ellos es, tienen que armarlo todo, tienen que construir todo el robot, ya no eran Legos sino robots más o menos medio industriales pero de maderita. Y ellos los construyeron, trajimos niños de varios colegios para ver la experiencia, les gustó muchísimo, la verdad lo construyeron, lo pudieron programar, lo pudieron hacer funcionar y pues quedaron con la expectativa de queremos más, el problema es que cuando queremos más los recursos a veces no son lo suficiente para continuar con los programas, lo hicimos por dos temporadas y no alcanzamos a hacer más, pero sí es muy interesante, les gustó muchísimo, esa experiencia fue la que llevamos a los colegios, por ejemplo a unos colegios de Ciudad Bolívar, en la educación, a la institución Francia, me acuerdo que lo hicimos allá, les mostramos el programa, los profesores crearon toda una línea para trabajar allá en el colegio. Y eso se está haciendo con el proyecto que tiene la Universidad de Educación Media Fortalecida, que soportamos con la Secretaría de Educación del distrito. Se les ha llevado ya ese proyecto. ¿Y no volvió a pasar? No, no lo hemos podido hacer de nuevo. Si uno mira estos esfuerzos, Viviana, tú hablabas ahora de 1.000 y esperan llegar a 2.500, una población tan grande como la que tenemos en Colombia, sigue siendo un esfuerzo muy aislado. Sí, por eso al principio hablaba de que son experiencias puntuales, pero como país tenemos es que avanzar a que todos los niños y las niñas tengan posibilidad de tener acceso a estos temas. Pasa algo y es que a veces esperamos o decimos es que a las niñas, y aquí toco un tema de género que pasa mucho en las ciencias y la tecnología, a las niñas no les gusta, a los niños les gusta más. Los niños desde niños juegan con carros y están pensando en, digamos que en mecanismos porque ese es el mundo de sus juguetes. Pero las niñas no tienen el mismo acceso y cuando llegan a la educación en los primeros años, tampoco se pueden permear. Y cuando llegan programas puntuales como los nuestros, entonces tenemos más niños participando porque ellos ya tienen en sus imaginarios construir carros, mecanismos, pero las niñas que no han tenido acceso, pues nunca van a llegar a estos programas. Entonces, por eso es importante que como país avancemos en que todos los niños y las niñas tengan acceso, por lo menos entre el tercero y quinto de primaria, para que cuando estén en la educación media puedan definitivamente poder decidir porque conocieron, no decidir desde el desconocimiento, que creo que es lo que pasa cuando hablamos de género. No es que a las niñas no les guste, lo que pasa es que nunca lo conocieron. ¿Y cómo resolver esa brecha? ¿Cómo hacemos porque lo que va notándose a lo largo de la conversación es que como Colombia, como país, tenemos una brecha con respecto, digamos, a los líderes, pero además que no es una brecha solo educativa, es una brecha científica, económica, es una brecha social. ¿Qué hacemos más allá de las iniciativas del Estado que parecen ser bastante limitadas? Nos toca a nosotros como universidades, como les decía Diana, nos toca a nosotros ir a los colegios. Nos toca ir y decirles, vea, todo esto es lo que ustedes tienen que hacer, profesores, todo esto es lo que ustedes pueden hacer, niños. Ustedes pueden verse en el futuro allá, pueden verse no haciendo lo que todos hacen, sino lo que debemos hacer hacia futuro. Manejar estos robots, manejar este conocimiento, aplicar estas matemáticas, aplicar todo, pero que lo vean. Nos toca a nosotros las universidades. Sí, es un esfuerzo difícil, pero esos programas que tiene, por ejemplo, la Universidad Nacional de que un estudiante se puede graduar haciendo docencia asistencial, ir a los colegios podría ser uno de los proyectos que podríamos establecer. Estudiantes de últimos semestres vayan, enseñen estos cursos, construir los materiales, poner sistemas en línea donde los muchachos puedan interactuar. Hay unos proyectos, por ejemplo, en unas universidades que tienen un robot y los niños pueden ingresar a manejar los robots desde su casa. Entonces, a través del computador pueden hacerlo, pueden empezar a trabajar con los robots. Entonces, podríamos hacer todo ese tipo de esfuerzos, pero nos toca pensarlo como sistema universitario, no solo una universidad, nos toca como país pensarlo. Viviana, nos quedan muy pocos segundos. ¿Eres optimista en lo que sigue? Sí, todo el tiempo. Creo que los estudiantes que ahora se preparan para ser maestros tienen en su cabeza el norte y la posibilidad de construir un país diferente. Los niños nos muestran todos los días que hay oportunidades y creo que eso me hace pensar que hay un país diferente y que podemos entrar a la línea élite de la tecnología en unos años. ¡Uf! ¡Qué emoción! Hemos llegado al final de Punto Crítico ahí con un tema muy novedoso y muy bello. Viviana, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ustedes por invitarnos. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.